y de una vez la presentación que tenemos preparada para esta primera clase de Power BI. ¿Alguno de ustedes ya trabaja Power BI? ¿O ya lo ha trabajado? ¿O es primera vez? Primera vez. Primera vez. Ok. Muy Yo bien, mejor. sí ya lo he trabajado. Cuénteme, ¿qué hizo? Buenos días a todos. En el caso mío, pues yo hice un curso de Power BI, digamos, nivel básico, y hay un segundo nivel. Y pues trabajo algunos indicadores de gestión aquí en mi proceso, pues obviamente las tablas solo con fuente de datos de Excel. Y luego Ok. hago los indicadores en los informes en Power BI. Sí, claro, es una forma muy chévere y no solamente chévere, es bastante ilustrativa y la gente queda muy contenta cuando uno le presenta informes en Power BI. Es muy bacano. ¿Para qué les digo Sí, sí. mentiras? Esa es la palabra. Es la palabra, bacano. Listo. Entonces comenzamos. Me presento para quienes no me conocen. Había unos cruces, entonces es probable que ya nos hayamos visto antes. Mi nombre es Jaime Gonzalo Barragán Velasco, soy ingeniero en electrónica, diplomado en gerencia de proyectos, especialista en instrumentación, certificado en programación, tecnólogo en desarrollo de software y ahorita empiezo a hacer una especialización en ciberseguridad. De hecho, me gusta estudiar mucho, soy muy nerd. Este curso de Power BI está orientado hacia la visualización, es decir, hacia la elaboración de los informes o dashboards o tableros de control que se pueden hacer con este programa. Sin embargo, yo también entro un poquito a la parte de datos, no tanto al análisis de datos porque pues esa es otra rama, ¿sí? Sería como un segundo nivel de Power BI, porque una cosa es saber presentar la información, pero otra cosa es saber comprenderla, analizarla y aplicarla. Entonces, esas son las dos diferencias. Este curso está orientado a la parte visual. Creo que vamos a crear otro curso orientado más hacia la analítica de los datos que se pueden presentar en Power BI. Entonces, vamos a hablar de las reglas de juego, vamos a dar algunas definiciones como para tener un lenguaje común, vamos a definir qué es Power BI, para qué sirve y vamos a hacer descarga e instalación del mismo. Pregunta, ¿ustedes trabajan Power BI en su computador o tienen una nube, lo tienen en la nube de aplicaciones de Microsoft 365 en la Supersalud? En 365. Ok, o sea que En lo una manejan en la nube. computadora. ¿Cómo? A mí me lo dejó descargar en la computadora, de hecho en la Bueno, computadora listo, personal. perfecto. Entonces no tendría problema de pronto en instalarlo. Este no es un software ilegal, porque la parte que vamos a trabajar nosotros es la que Microsoft le permite a las personas utilizar. La otra cosa es lo de la nube sí es pagando, pero el que vamos a usar nosotros y más tarde cuando veamos la arquitectura de Power BI vamos a entender el porqué de eso. Bueno, ¿cuáles son las reglas de juego? Ustedes son solamente 105 personas, 104 personas, ¿sí? Divididas en dos grupos. Entonces, dividimos estos grupos en un horario de la mañana, que va de 8:30 a 11 a.m., y un horario de la tarde de 1:30 a 4 p.m. ¿Por qué les menciono esto? Porque hubo personas en la reunión que nosotros tuvimos que me dijeron, profe, pero ¿qué pasa si ese día yo tengo que estar por fuera? ¿Será que puedo asistir a la clase de la tarde? Pues claro que sí. La idea es que las clases sean las mismas y vayan en paralelo, vayan de forma conjunta. Cosa de que si ustedes no pueden asistir un día en la mañana, puedan asistir en la tarde o viceversa. Listo, yo espero normalmente 5 minutos antes de comenzar. Criterios de evaluación, la asistencia a clase es muy importante, pero en esto, si uno no hace, no aprende. ¿Sí? Power BI es una herramienta que tiene un manejo muy similar al Office normal, pero digo similar que no es lo mismo. Entonces, vamos a poner especial énfasis también en las tareas. ¿Cuál es la etiqueta? Pues tenemos lo que les comenté, las clases de la mañana y la tarde son iguales,
tratar de mantener el micrófono cerrado, ¿sí? Pero se abre cuando tenga que hacer preguntas para responder o para hacer comentarios. Yo no los estoy viendo la presentación, solamente tengo una pantalla. Entonces, si me levantan la mano o escriben algo en el chat, pues no lo veo sino hasta que haga esto, ¿sí? Entonces, es mejor que me hablen o me digan, profe, una pregunta, profe, no entiendo, profe, repita, profe, va muy rápido, profe, su cámara se congeló, profe, no le escuchamos, ¿sí? Entonces, Power BI es un software que exige bastante equipo. A mí me tocó cambiar de portátil porque el anterior me demoraba 4 minutos iniciando solo Power BI. Tocó cambiar de equipo. Entonces, mantener la cámara apagada. Y esta parte es importante. Antes yo recibía los archivos por correo electrónico, pero ahora a nosotros nos cambiaron las reglas del juego. Ahora tenemos que hacerlo por una plataforma que se llama Classroom. ¿Cuál ha sido el problema con esta plataforma? Que ustedes son grupos mayores de 50 personas, ¿sí? Entonces, no me ha dejado no me ha dejado meternos acá, ¿sí? Cada vez que yo le digo, métame tantos, no sé si es por el dominio que tienen ustedes del gobierno, no sé cuál es la razón, pero no me los ha dejado ingresar aquí donde dice estudiantes. Si esto no funciona, es decir, si yo no los puedo ingresar a ustedes al Classroom, ¿sí? Que aquí tendríamos pues un espacio para que cada uno deje sus tareas, pueda verificar cuáles calificaciones tiene, etcétera. La solución sería algo como lo que yo siempre hago carpetas en un Google Drive. Sí, por ejemplo, este es un curso que les dicté a ustedes en la Supersalud de Excel básico en febrero de este año. Entonces, lo que yo haría sería las carpetas correspondientes y aquí adentro haría una subcarpeta para cada uno de ustedes identificada con el número de su cédula. No pongo nombres, solamente el número de la cédula. De manera de que ustedes tendrían que entrar a la carpeta para dejar ahí sus trabajos. Ya nosotros en el SENA no nos aceptan lo que yo hacía antes, ¿sí? Por ejemplo, vea, estos son los trabajos que me enviaron algunos de la Supersalud, o, no, o estos son los trabajos que me enviaron durante el curso de Excel básico. Me los enviaban por correo electrónico, a nosotros ya no nos dejan hacer esto, ¿sí? Ya no nos dijeron, tienen que hacer el uso de una plataforma. Lo que pasa es que como esta plataforma, nosotros no tenemos licencia de esta plataforma, es gratuita, entonces a veces, o no sé por qué no me ha dejado de enviarles los correos electrónicos, y como les dije, meterlos como estudiantes. Créanme que le cacharrié y le cacharrié. Hay alguien, se envió después un enlace para uno ingresar. Sin embargo, cuando yo he tratado de ingresar con el correo corporativo y con mi cuenta de Gmail y en ninguna de las dos permite. Entonces yo creo que es en el origen donde probablemente puede estar el inconveniente. Perdón, Luis Alonso, usted está diciendo que un mensaje diferente a este que les envié, a este de la clase de Power BI. No, este no es el de ustedes. Sí, señor. Diferente Ya a este. le voy a compartir la pantalla un Porfa, porque segundito, ahí me sí tomo el quedé yo más. atrevimiento para que. Entonces fue que sí lo hizo y no me dijo bien. Mira, Gracias, ¿está viendo? Luis. ¿Se Sí, está señor. viendo? Sí, Entonces señor. llega este mensaje. Oiga, sí, es ese. Ese es Pero el de cuando uno Classroom. aquí le doy en Join Class y me envía a que abra un correo por una plataforma con el correo, pero no ni por el Pero es Eso, que correo. nosotros no tenemos ya, cuenta de Google, por ya. eso es que no nos deja, no nos va Listo. a dejar Ok. hacerlo nunca. Entonces no sirve el Classroom. Ya con esto que me Ninguna de está las dos mostrándole, cuentas deja. no sirve. No me sirve Classroom. ¿Y sabe por qué no le sirve? Porque como yo tengo registrada su cuenta de la Supersalud, para Classroom no hay cuenta de Google. Tendríamos que todos tener una cuenta de Google. Entonces no me va a servir el Classroom por esa razón. ¿Sí? No va a servir Classroom por eso. Entonces, desechada la idea, voy a buscar otra plataforma
Y si no funciona, pues va a tocar hacerlo de abrirle una carpeta exclusiva para que ustedes me dejen los trabajos con cada uno de los números de su cédula. ¿Sí? Porque ahí sí no sé si... Es decir, el problema de usar plataformas a veces es que cuando yo tengo correos corporativos, hay unas cosas que no me dejan hacer. Por ejemplo, hay empresas en las que estoy dictando otro curso de Power BI que no los dejan ni siquiera salir a Google. ¿Sí? Entonces, pues, obviamente todas las empresas manejan su parte de seguridad informática de manera fuerte. ¿Sí? La otra sería la plataforma del SENA, pero la plataforma del SENA está recién cambiada y no está funcionando bien todavía, o ya me notificaron que tienen problemas. Yo mismo he tenido problemas para entrar. Entonces, sería la de la carpeta. Bueno, listo. Hay que resolver ese problema. Ya entendí por qué este Classroom no les funciona y no va a funcionar, porque sí, por lo que ustedes no tienen, no están, tendríamos que ingresar todos con un correo de Gmail, todos con un correo de Gmail. Y pues muchas personas pueden tener su correo en Yahoo o en Hotmail o en eso y ahí muertos. Listo, compromiso, constancia y voluntad, que es lo que uno necesita siempre pues, para realizar cualquier cosa. Créanme que Power BI es una herramienta bien bonita. ¿Cuáles son los requisitos? Porque pues este curso, por el tipo por el manejo de Power BI, pues sí requiere que la persona tenga un manejo intermedio de Excel, ¿sí? Que maneje Excel. Debe conocer algo de estadística básica, ¿sí? Por lo menos entender qué significa el promedio, la mediana, la moda, porque pues vamos a trabajar con datos, ¿sí? Entender qué es una base de datos, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué es una base de datos? ¿O qué entiende por una base de datos? Profe, buenos días. Buenos días. Buenos días, Viviana. Cuéntame. Conjunto de datos no estructurados, No, al contrario, estructurados. estructurados. Sí, perfecto. Pues yo soy viejo. Cuando era joven existía lo que se llamaba el directorio telefónico, que era un libro así de gordo lleno de direcciones y todo eso. El directorio de páginas blancas es el mejor ejemplo de una base de datos, porque la información está organizada por orden alfabético y tenía dos partes, uno para las personas y otro para las empresas. Pero pues ya nadie usa directorios telefónicos, pero entonces de pronto hay alguien que se acuerde de eso y ese es un perfecto ejemplo de base de datos. Es una organización que tiene los datos estructurados de tal manera que se relacionan entre sí. Sí, yo puedo hacer una base de datos de personas que tocan violín o una base de datos de todos los buses de Transmilenio que están circulando en Bogotá, que tienen cosas en común. Disponibilidad de Power BI instalado o en línea. Normalmente se utilizan ambas. ¿Qué conocimientos vamos a adquirir en este proceso? Vamos a interpretar los requerimientos de mi cliente a la hora de estructurar el modelo de datos. El modelo de datos no es más que la base de datos o la organización que yo le doy dentro de mi Power BI a los datos para poder hacer las gráficas y las tablas. Vamos a Profe, exportarlos. Dime. discúlpame, entonces ahí me queda la duda porque ¿cuál sería la diferencia entre una base de datos y un fichero? Porque yo tenía entendido que el fichero sí es la base de datos, es el conjunto de datos organizado. Espérate un segundo. Vamos a ver si me sirve lo que... Listo, voy a ampliar esto. Voy a contestar tu pregunta con dibujitos. Entonces, un fichero o un archivo, fichero o archivo, aquí. Vamos a pensar que este es el fichero. Sí, vamos a ponerle aquí la letra F. Normalmente los que ponen la palabra, la F, los que le dicen fichero son los españoles. Nosotros lo llamamos archivo. Fichero o archivo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahí. Resulta
que este archivo puede tener cualquier tipo de contenido, ¿sí? Uno tiene, cuando uno mira su computador en mis documentos, tiene textos en Word, tiene hojas de cálculo, tiene imágenes, tiene archivos en MP3, tiene la película de las vacaciones, etc. Entonces, el archivo contiene algún tipo de datos, ¿sí? Entonces, el archivo contiene datos. Esos datos pues son lo que finalmente voy a tener yo como algo que se llama información. La información es lo que está moviendo al mundo, es lo que llaman ahora el nuevo oro negro, etcétera, ¿sí? Entonces, el fichero tiene datos. Entonces, esa información puede ser esos datos pueden ser de diferente índole, pero todos son datos digitales, es decir, son archivos binarios compuestos de unos y ceros, que se pueden almacenar en un medio magnético, en un medio óptico, o cargar en una memoria USB, etc. ¿Sí? Cuando yo tengo varios ficheros de estos, pero que estos ficheros están relacionados por un mismo tipo de datos, es decir, los datos que yo estoy manejando son lo que se llamaría homogéneos, es decir, estoy manejando solo las direcciones de las personas que viven en la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? Entonces tengo todos los datos de las personas que viven en la ciudad de Bucaramanga. Eso es lo que se llaman datos relacionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pertenecen o tienen la misma naturaleza. Entonces yo puedo tener datos de imágenes que no están nada relacionados con los documentos que yo tengo en mi computadora. No hay ninguna relación. Pero si yo tengo datos relacionados de cualquier índole, puede ser una biblioteca, por ejemplo, puede ser el conjunto de todas las multas que sacan en Bogotá al día, ¿sí? Todos esos tienen una relación común, ¿sí? Y entonces, cuando yo cojo todos esos datos relacionados y los pongo en algo que se llama una base de datos, es decir, los reúno, los junto, ¿sí? Es cuando yo tengo ya lo que se llama una base de datos relacional. Ese relacional significa que esos datos de alguna manera tienen algo en común, ¿sí? De alguna manera tienen algo en común. Normalmente, por ejemplo, para las personas, el dato común es la cédula de ciudadanía. ¿Por qué? Porque ese dato también tiene que identificarme cada uno de estos ficheros, ¿sí? Tiene que identificarme de una manera única, inequívoca, que sea, sí, única, inequívoca, irrepetible y totalmente constante, por decirlo así, como la cédula de ciudadanía, la placa de un vehículo, la dirección de un predio que tiene un número de calle, tiene una calle o una carrera, una transversal, una diagonal y tiene además dos números y un bloque y un número de apartamento, es decir, lo está identificando como un archivo o como un registro único, ¿sí? Entonces, esa parte de la base de datos es lo que se llama el ID o la primary key, o es decir, lo que me identifica a mí que ese archivo, o perdón, este registro dentro de la base de datos es único e irrepetible y lo diferencia de los demás. Sin embargo, todo este ID para este dato de acá, para este dato de acá, es de la misma naturaleza. En este caso, pues es la cédula de ciudadanía o un número. Pues cuando yo tengo este archivo, qué pena hacer dibujitos así. Cuando yo ya tengo este fichero o archivo identificado, relacionado y metido dentro de una base de datos, yo ya lo llamo registro. ¿Sí? Se llama registro. O sea, es un registro de la base de datos. ¿Sí? Registro de la base de datos.
Y eso realmente es lo que manejan todas las empresas. Todo el mundo maneja bases de datos. Y a uno le dicen, oiga, este está en la base de datos de un banco y es cuando le hacen a uno llamadas, las bases de datos las han robado y las han vendido. Cuando su merced entra a Facebook o crea su cuenta en Facebook o en alguna otra red social, lo que pasa es que yo solo tengo Facebook, eh, usted da sus datos, al menos da su correo electrónico. Ellos ya saben de dónde está conectándose, de qué país viene, de qué continentes, a lo que usted utilice una VPN. ¿Sí? Pero usted está metiéndose dentro de otra base de datos. Entonces nosotros vivimos metidos en la base de datos de la DIAN, de la Superintendencia de Salud, de la Superintendencia de Notaría y Registro, de la Registraduría Nacional, del Banco, de la EPS, de Impuestos Nacionales, mejor dicho, nosotros estamos en muchas bases de datos, ¿sí? Pero la idea es esa. Entonces, el fichero o archivo es una parte constituyente de la base de datos relacional, que contiene datos que están relacionados entre sí y que están identificados por un código, por un identificador que es único para cada uno de los ficheros y que cuando yo los reúno, pues ya se llama un registro dentro de la base de datos. Entonces no sé si quedó clara la explicación. Sí, profe, gracias. Ok, me alegro. Bueno, listo. Entonces sigamos. Podemos o debemos poder exportar datos en diferentes formatos, construir los tableros o dashboards de visualización de datos mediante la interfaz gráfica, la utilización de paneles, la utilización de datasets. En este curso vamos a ver muchos anglicismos, ¿sí? Entonces, a veces yo digo las cosas en inglés o a veces las digo en español. Yo lo hago, pues, no me doy cuenta, ¿sí? Y pues para hacer informes utilizando Power BI. Probar la solución, realizar ajustes o mejorar la solución. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Porque a ustedes toca evaluarlos. ¿Sí? A nosotros nos jalaron las orejas por las evaluaciones. Cállate. Entonces, ustedes deben interpretar los requerimientos, deben poder, al finalizar el curso, interpretar los requerimientos para el tratamiento de datos según la necesidad del cliente. Vuelvo al ejemplo de la base de datos. Supongamos que tenemos una base de datos de deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Pero pues cada deportista habrá participado en determinados torneos y tendrá determinadas medallas, ¿sí? Entonces, si me están diciendo, hágame por favor un dashboard de todos los deportistas de alto rendimiento que han ganado medallas de oro en un evento a nivel intercontinental, a nivel continental. Sí, ustedes saben que hay juegos a nivel de municipio, a nivel de departamento, a nivel de región, hay juegos nacionales, hay juegos del Caribe, panamericanos, centroamericanos, los que se fueron ahorita, los que no se van a poder hacer en Colombia, los que dejaron ir. Hay olimpiadas, hay campeonatos mundiales, hay una cantidad de campeonatos, ellos trabajan duro. Entonces, si yo tengo todo el listado y dice, no, pues esta gente se ha ganado tales y tales medallas, pero a mí me están preguntando exclusivamente los que han hecho juegos a nivel continental, pues sería el campeonato sudamericano, el campeonato del Caribe y los panamericanos. Entonces yo tendría que filtrar la información, ¿sí? Porque ahí está el listado de las medallas desde que eran chiquitos y jugaban en el colegio y hicieron los intercolegiados. Y está todo hasta de los olímpicos, ¿sí? Pero a mí me están especificando juegos a nivel continental. Entonces, yo debo tratar los datos, filtrar los datos, ¿sí? De tal manera que la información que yo presente sea la que me pidan, ¿sí? Porque si me piden fue a nivel continental, ¿qué saco yo poniéndole que ganó una medalla en el mundial? No, porque esa puede ser muy importante o más importante, pero es que a mí me está pidiendo son las de los juegos a nivel continente. ¿Listo? A eso se refiere con el tratamiento de los datos. Describir la arquitectura aplicable para el modelamiento de datos, la analítica según las necesidades de la solución. Construir los tableros o dashboard de visualización de datos según los criterios técnicos. También exportar datos según las especificaciones técnicas, porque yo de Power BI, esto es muy simpático, créanme,
Uno de Power BI toma una cantidad de tablas de Excel, por decir algo, y conforma un modelo de datos dentro de su Power BI y lo puede volver a exportar a Excel. ¿Sí? Pero ahora tienes otro libro de Excel totalmente diferente a los que utilizó como base. Entonces también se puede utilizar para exportar la información de vuelta a Excel. Bueno, realizar pruebas de integridad, funcionamiento y usabilidad de la solución. Muchas veces la solución puede ser muy bonita, pero no muy práctica. Ustedes saben que las personas tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Yo soy muy malo para combinar colores y esas formas no van conmigo. De pronto mi mentalidad es más analítica. Puede que otra persona haga unas cosas espectacularmente artísticas, pero que de pronto la analítica no la entienda o no se le haga muy fácil de usar, ¿sí? Entonces, hay diferentes criterios y eso no quiere decir que uno sea malo o bueno, ¿no? O mejor que el otro, no. Sencillamente es que todos no tenemos las mismas habilidades. Pero la idea es que una solución de Power BI tenga cierto equilibrio y cierta funcionalidad y además de eso, digo yo entre comillas, como cierta belleza o atractivo para que llame la atención. Hay una serie de libros, este creo que se consigue en la Panamericana, pero pues yo no he comprado ninguno hasta ahora. Los que he conseguido pues los tengo en inglés. Y hasta ahora no. Y a mí no me gusta comprar libros sobre todo de informática porque pasan de moda o se hacen obsoletos muy rápido. Bueno, Power BI es una herramienta de Business Intelligence, ¿sí? Inteligencia de negocios, ¿sí? Y cuando uno le dice inteligencia de negocios, uno dice, pues, ¿qué esa vaina qué es? Si yo no tengo ni siquiera negocio. Ustedes saben que a medida que la tecnología va avanzando, se han inventado una cantidad de cosas que al final se relacionan entre sí, pero son diferentes. Entonces, es una solución para la gestión de datos utilizada para comprender datos históricos y contemporáneos de una empresa, así como para crear información. Entonces, lo que hace Power BI es mirar hacia atrás. Esa inteligencia de negocios lo que hace es mirar hacia atrás dentro de cómo se ha comportado mi negocio. No, cuando yo hablo negocio, no quiere decir que sea una empresa con ánimo de lucro, no. También una organización estatal que como la Superintendencia de Salud vigila el comportamiento y el funcionamiento de otras empresas e instituciones prestadoras de salud, EPS, etcétera, pues también se puede hacer es decir, se puedo mirar hacia atrás para ver qué ha pasado. ¿Sí? Entonces, este negocio, este business que dicen los gringos, pues es porque pues, ustedes saben que ese es un país que tiene una economía muy desarrollada, entonces muchas cosas las enfocan hacia los negocios, pero eso sirve también hasta para manejar proyectos, para planificar proyectos, porque si yo tengo un histórico de proyectos, puedo ir mirando, oiga, ¿cómo fue el presupuesto de antes? ¿Cuánto nos gastamos en esto? O para mirar para poder visualizar cómo ha sido el comportamiento de impuestos, de nómina, de gastos varios de un conjunto cerrado de habitación, de apartamentos. Entonces, no necesariamente tiene que ser un negocio con fines de lucro. Entonces, hay varias definiciones y uno cuando lee las ve, dice inteligencia de negocios, dice análisis de datos o análisis de negocios. Eso se utiliza de una forma indistinta, ¿sí? Pero la inteligencia de negocios, el business intelligence, es el proceso de recopilación, almacenamiento y análisis de datos de las operaciones comerciales. Pues no necesariamente comerciales, ya les dije, pero pues inicialmente Microsoft pues, busca que sean comerciales es porque ellos también necesitan vender su producto. Bueno, entonces Power BI lo que hace es que proporciona métricas empresariales integrales. Obvio, pero ojo, Power BI no le proporciona a uno las métricas. Entonces creo que el verbo lo tengo mal escrito. Le facilita a una persona el generar las métricas empresariales. Sí, no, Power BI no las hace solitos. Es la persona que está detrás del teclado la que los hace.
Y estas métricas o estas mediciones basadas en la recopilación, almacenamiento y análisis de datos, lo que hacen es ayudar a tomar las mejores decisiones. Es decir, muchas veces la persona que hace el dashboard en Power BI no es la que toma las decisiones, ¿sí? Se lo hace para una presentación, a un grupo de inversionistas, a los socios, a los directivos, etcétera, para que ellos tomen decisiones, ¿sí? Rara vez la persona que usa Power BI tiene que ver con las decisiones. También sirve para crear puntos de referencia de rendimiento, detectar tendencias de mercado, aumentar el cumplimiento y mejorar aspectos del negocio que inherentemente se mejoran con la inteligencia de negocios, ¿sí? Pero todo esto es análisis de datos, es esta partecita de acá, ¿sí? Esta partecita de acá, análisis de datos, que como vimos nosotros en este dibujito, los datos son la información base que tenemos nosotros o que tienen las empresas o las organizaciones para tomar decisiones. Todo viene a partir de los datos, ¿sí? Entonces, ahora existe ya una carrera que se llama específicamente análisis de datos. Eso no existía hace unos años, ¿sí? Y ustedes cuando ven salen unas noticias todas simpáticas que dicen el pueblo más bonito de Colombia según la inteligencia artificial. Y uno, ay, Dios mío. El mejor plato colombiano según la inteligencia artificial. El campeón de la Liga de Play según la inteligencia artificial. Ahora todo es la inteligencia artificial. Pero eso es mentira. Lo que pasa es que cogen un poconón de datos que están por ahí volando por todo lado, ¿sí? Estos datos que tenemos acá, estos datos, los correlacionan, ¿sí? Los analizan, les hacen procesos a través de software y sacan conclusión. Es lo que hace todo el mundo. No sé si alguno de ustedes ha utilizado este cosito que está acá, que se llama Copilot. Yo no lo he usado, ¿sí? Hasta ahora que esto es la prueba larga, pero se supone que esto es algo en lo que uno le pregunta algo y se lo resuelve. Igual que ChatGPT, igual que el de Google, bueno, hay varias inteligencias artificiales que se supone hacen cosas, pero no. Lo que hacen ellos es coger los datos que tiene toda la humanidad que están metidos en Internet y los procesan dependiendo de ciertos parámetros. Y entonces lo que hacen es dar una conclusión sobre eso. Nada que los seres humanos no hayamos hecho durante los últimos 20.000 años, ¿sí? Lo que pasa es que ellos pueden acceder a una cantidad de información infinitamente mayor y hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces, esto fue un meme que me mandaron hoy. Por eso la modifiqué esta mañana antes del curso. Dice, la capacidad de tomar datos para poder comprenderlos, procesarlos, extraer valor de ellos, visualizarlos, comunicarlos, será una habilidad enormemente importante en las próximas décadas. ¿Sí? Para todos aquellos que dicen, uy, no, es que ahora con la inteligencia artificial me voy a quedar sin trabajo. No. Uno siempre tiene que poder, es decir, uno siempre tiene que estar evolucionando. Entonces, Power BI nos ayuda a esto. ¿Sí? Nos ayuda, es decir, es una herramienta que me permite comprender, procesar, extraer valor de los datos, visualizarlos y comunicarlos. Luego, el señor Hal Varian, no sé quién es, como les digo, es un meme que me llegó hoy, pues parece que le están hablando de Power BI, pero Power BI es una de tantas herramientas. Entonces, no vamos a quedar obsoletos muy rápido. Bueno, el análisis de negocios se centra sobre el análisis descriptivo. En la próxima clase va a ser un poquitico ladrilluda porque vamos a meternos en algo de esto, de análisis descriptivo. Es un poquito, es como, son muchos términos, ¿sí? Pero yo prefiero hacer esta introducción sobre los términos antes de irnos a la parte de visualización, porque pues esa parte es más mecánica que otra cosa, ¿sí?
como les dije, no sé otros instructores, pero yo le doy un poquito más de énfasis hacia la parte del manejo de datos que a la parte de creación gráfica. La parte de creación gráfica, pues, es chévere, ¿sí? Y la visualización es chévere, pero ¿qué es lo que yo tengo que visualizar? Pues los datos. ¿Y cómo? No, pues que tengo que analizar los datos o encontrar las relaciones dentro de los datos para poder que esa parte bonita de Power BI se vea esa y sea útil. ¿Sí? Entonces, por eso yo me tomo el atrevimiento de manejar o de molestar, entre comillas, un poco más con la parte de los datos. ¿Sí? Entonces, este análisis descriptivo lo que hace es un resumen de los datos históricos. Fíjense que este término de datos históricos y actuales aparece varias veces para mostrar lo que sucedió o lo que está sucediendo actualmente. Muchas veces, y lo digo porque antes de trabajar en el SENA yo estuve en muchas empresas pequeñas, y las empresas pequeñas en Colombia siempre viven a ras, mejor dicho, eso cuando lo desploman. ¿Sí? Y muchas veces las personas no sabíamos cuál era el estado actual de la empresa. Es decir, uno no tenía los criterios para decir, oiga, esta se va a quebrar, yo mejor voy buscando por otro lado. ¿Sí? Entonces, no teníamos las herramientas para hacer ese análisis de descriptivo o inteligencia de negocios. Entonces, la inteligencia de negocios responde a las preguntas qué, cómo y para qué se puede identificar lo que funciona y cambiar lo que no está funcionando. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una cantidad de términos. Recolección de datos, minería de datos, ¿sí? Aunque Power BI no hace minería de datos, pero existe esa minería de datos. Analítica descriptiva. Esto es lo que vamos a hacer nosotros, que espero que no se aburran con eso. Y también hay una analítica predictiva. Y estas utilizan técnicas estadísticas. Y esta analítica predictiva también. Y las extrapolaciones de estas analíticas son lo que llaman inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, teóricamente el curso es solo de esta parte, de visualización. ¿Sí? Pero, como les digo, es mejor ver un poquito de esto con el fin de que lo que yo haga aquí en visualización me sirva o le sirva más a las personas que van a revisar o a las personas destinatarias de mis visualizaciones o de mis informes. Bueno, entonces, Power BI, como su nombre lo indica, Business Intelligence, es una herramienta para inteligencia de negocios. Tiene una parte que es un servicio de software en la nube, que es el Microsoft 365, ¿sí? Que uno paga para poder correr el programa en la nube. Mejor dicho, si usted se va para la casa de su abuelita donde no hay internet, olvídese, allá no puede utilizar su Microsoft 365, le toca conectarlo al teléfono y todo eso, entonces no le sirve. Ahora, como todo está conectado a internet, se prestan esos servicios. Microsoft es una, todas, Oracle, IBM, todas las grandes, Amazon, todas prestan servicios conectados en la nube. El mismo Classroom, ¿sí? El mismo Classroom es un software, es un servicio de software en la nube, ¿sí? Entonces, ahora ese es el modelo de negocio que se tiene ahora. Y es una herramienta que tiene un conjunto es una aplicación compuesta por un conjunto de herramientas para transformar grandes cantidades de datos en información coherente, interactiva y visualmente llamativa. Muchas de las cosas que yo puedo hacer en Power BI también las puedo hacer en Excel. ¿Sí? Excel tiene una limitante en cuanto a la cantidad de fuentes de datos que puede conectar y el tamaño de los archivos. ¿Sí? El problema no es que Excel no tenga 1.000.000 y pico de filas y 16.000 y pico de columnas. El problema es que cuando los archivos en Excel alcanzan cierto tamaño, el Excel empieza a colgarse, empieza a trabajar lento. ¿Sí? Esa limitación no la tiene Power BI, porque Power BI sí maneja archivos grandes. ¿Sí? O trate uno de leer una base de datos de 200 megas en Excel a ver cuánto tiempo se demora. Ya depende del computador. En Power BI no tenemos ese problema. ¿Sí? Entonces, el proceso de trabajo es, tengo unos datos, ¿sí? Que como dijo nuestra compañera,
son los ficheros, los archivos, ¿sí? Esa es mi información, mi materia prima. Entonces, los datos, estos datos organizados, relacionados, estructurados, pues ya dejan de ser datos sueltos, se convierten en algo útil que se llama información. Esta información dentro de Power BI se transforma y se visualiza y se presenta para que alguien o un grupo de personas tomen decisiones, ¿sí? El fin último de la inteligencia de negocios es ayudar a tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Por ejemplo, alguien me escribía hace poco, no, es que en la guerra de Gaza los israelíes mataron más judíos, perdón, mataron más palestinos de los que Hitler mató judíos en la Segunda Guerra Mundial. Yo le dije, ¿usted qué le pasa? Muéstreme su fuente de información. Hasta ahora no ha podido hacerlo, ¿sí? Porque nosotros vivimos en algo que se llama la tiranía de los datos. Por todas partes estamos viendo información falsa, información malintencionada, ¿sí? Si yo manejo una empresa, tengo que manejarla con la realidad, con el histórico, con lo que está sucediendo ahora. ¿Y dónde tengo esa información? No la tengo hablando con las personas, no. Las personas me dirán sus opiniones. La tengo observando, escudriñando los datos que yo tengo, convirtiendo esos datos en información, es decir, datos organizados, estructurados y relacionados, y utilizando esa información, transformándola y visualizándola para tomar las decisiones. Así sea un negocio pequeño. Esa es la responsabilidad de cualquier persona que esté en un cargo que tome decisiones. Bueno, entonces, ¿qué es Power BI? Es un servicio en línea, ¿sí?, que viene como parte del Office o el Microsoft 365. Pero también tiene una parte de aplicación de escritorio, que es lo que vamos a trabajar básicamente, que es el Power BI Desktop. Y también tiene una aplicación móvil, ¿sí?, que es el Power BI Mobile. Ese Power BI Mobile solamente me sirve para ver, ¿sí? Solamente me sirve para ver y para interactuar. ¿Dónde trabajo yo? ¿Sí? Aquí, en el escritorio. Aquí tengo las herramientas para traer los datos, para organizarlos, para poner los diferentes objetos visuales, con el fin de visualizarlo. Mi fin último es hacer un PowerPoint espectacular, ¿sí?, una presentación interactiva en la cual haya movimiento y haya visualización de mucha información, ¿sí? Eso es lo que yo hago. Pero nosotros vamos a trabajar el desktop porque primero es el que todo el mundo al que todo el mundo puede acceder. Eso no quiere decir que no vayamos a usar el 365, también lo vamos a usar, ¿sí? Entonces vamos a usar esas dos, pero son tres partes lo que tiene esta aplicación. Los datos que utiliza Power BI pueden venir de muchas fuentes, pero muchas fuentes. De Excel, de bases de datos, almacenes de datos, estos data warehouses son los que se llenan cuando yo hago minería de datos. Es que hay una cantidad de términos, créanme, cualquiera se confunde. ¿Sí? Un almacén de datos es una base de datos re inmensa. Uy, ¿qué pasó ahí? Estos pueden ser datos locales o pueden ser datos que están basados en la nube. ¿Sí? Muchas empresas pueden llegar y revisar sus históricos que tenían en tape backups o en discos ópticos, ¿sí? Esos que ya no se usan, pero se usaban hace 10 años o hace 20 años. De todos modos, ahí está la información. Entonces, la gran ventaja de Power BI, ¿cuál es? Que se pueden conectar diferentes orígenes de datos. Es decir, tiene interfase para diferentes fuentes de datos, incluso fuentes que yo no tengo, de las que yo no tengo ni idea, ¿sí? Y yo conecto estos datos para poder visualizar y descubrir lo que es importante, ¿sí? ¿Para qué es importante? Para tomar decisiones, ¿sí? Y compartirlo, lo comparto, es decir, lo que yo hago en Power BI no es para mí, es para compartirlo a terceros y que esos terceros entiendan o comprendan lo que yo quiero decir. Bueno,
Datos, ya estuvimos hablando de eso un poquito. Datos son la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Sí? Esto indica un valor asignado a una cosa. Como les dije, cosa puede ser imagen, puede ser un texto, puede ser cualquier variable. Y se representa con una secuencia de símbolos, números y letras en binario, ¿sí? Como todos los archivos. Todo esto es binario. Base de datos es el conjunto de datos estructurados, clasificados según un criterio y almacenados con el fin de acceder a ellos de manera simple y rápida. Por eso se llaman bases de datos estructuradas o relacionales. Para que puedan ser consultados, modificados, borrados o creados. Esas son las 4 operaciones que uno hace sobre una base de datos. Es más, sobre cualquier archivo, crear, leer, actualizar y borrar. Eso es lo único que uno hace en una base de datos. La base de datos se compone de campos, registros y tablas, ¿sí? El campo es un solo elemento de datos contenido en una columna dentro de la base de datos y básicamente son las secciones verticales de las tablas. Esto lo puse a manera de Excel, ¿no? Recuerden que en Excel nosotros tenemos filas y columnas. Entonces, el campo en Excel, ¿qué sería? Pues la fila. ¿Sí? Las tablas serían la reunión de columnas de filas. Y el registro, vertical, perdón, vertical. Ay, no, miento, esto está mal. Vertical es el que va de arriba para abajo, ¿cierto? Sí, vertical es de arriba para abajo. Entonces, estas serían las columnas. Los campos serían las columnas. Y el registro se refiere a una colección de filas horizontal sobre el mismo objeto. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Fácil. Aquí hay un archivo de Excel abierto. Este es el de ustedes. Estos son ustedes. Entonces, fíjense que yo tengo aquí un identificador de campo. ¿Sí? Un identificador de campo que sería el encabezado de la columna. El número, el grupo, el nombre completo de la persona y el correo electrónico. Esos serían mis campos. Es decir, todo lo que hay de aquí hacia abajo, todo esto que hay de aquí hacia abajo, tiene que ver con el correo electrónico, con correos electrónicos. Todo lo que hay de aquí hacia abajo en este campo son los nombres. Y aquí el documento de identidad. ¿Sí? Esos serían mis campos. Mi registro ya sería este de acá. Por ejemplo, del señor Andrés Barrios. El registro del señor Andrés Barrios es el número 4, identificado con esta cédula, con este nombre y con este correo electrónico. Por ejemplo, el de Cristina sería este número, este número de identificación único e irrepetible que es su cédula, su nombre y su correo electrónico. Eso sería mi registro. Luego, en las bases de datos, lo que nosotros tenemos es como una colección gigante de tablas estilo Excel. ¿Sí? Donde cada celda lo que tiene es un dato. Aquí están relacionados porque aquí los relaciono todos los correos electrónicos, aquí relaciono todos los nombres y aquí relaciono todas las cédulas. Entonces están relacionados. Por eso la mejor manera de trabajar en Excel es utilizando tablas. ¿Sí? Y esas tablas son facilísimas de importar y de trabajar en Power BI. Bueno, la tabla es el conjunto de datos organizados en filas, que es el conjunto de datos de campo, y en columnas, que son los campos específicos. Las tablas se relacionan entre sí a través de campos comunes, que en el caso de las personas, usualmente es la cédula, o es la cédula catastral del inmueble, o es la placa del vehículo, o es el código de barras del producto, o es, no sé, de pronto todas las IPS tienen un código a nivel nacional. Lo desconozco, pero me imagino que tienen que tener un código. Y ese es el campo que me ayuda a vincularlas dentro de las diferentes tablas. ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos lo mismo que un Excel. Lo que pasa es que se cambian los nombres. ¿Sí? En Excel a las columnas las llamamos columnas, pero aquí las llamamos campos. En las bases de datos las llamamos campos. En Excel a las filas las llamamos filas, pero en las bases de datos las llamamos registros. Lo mismo, es el mismo concepto. ¿Sí? Bueno, información.
Ya les había adelantado un poquito de eso. Es el conjunto de datos procesados que tienen un significado, es decir, una relevancia, un propósito y un contexto. Y por eso es que son útiles para tomar decisiones. Los chismes no son información, carecen de contexto, carecen de relevancia, ¿sí? La falsa información carece de propósito. Una persona como la niña esta que habla con los extraterrestres, ella puede tirar una cantidad de vocablos, pero esos vocablos no tienen contexto ni relevancia, porque pues una cantidad de vocablos desordenados, ¿sí? Entonces, para disminuir lo que se llama la incertidumbre de la información, estos datos tienen que estar cohesionados, es decir, tienen que estar relacionados. Entonces, ¿cómo convierto yo datos en información? Pues es fácil, hay que contextualizar, es decir, conocer cuál es el contexto y para qué propósito se generaron esos datos. ¿Sí? Porque no es hablar por hablar. Hablar por hablar es arreglar el país cuando uno está tomando cervecita. No, eso es hablar por hablar. Eso no es información. Categorizando, ¿sí? Porque si yo estoy haciendo una medición, yo conozco cuál es la unidad de medida que me ayuda a interpretarlos. ¿Sí? Si son datos financieros, pues serán millones de pesos. Si son algún tipo de medida, no sé, calidad del aire, tendrá alguna medida por la cantidad de partículas o la cantidad de combustible que se consumió en la flota de camiones de la empresa durante cierto tiempo. Es decir, de una unidad, algo que me dice a mí, oiga, ese número que aparece ahí significa esto. Calculando, ¿sí? Porque los datos pueden haber sido procesados matemática o estadísticamente. Corrigiendo, esa parte es muy importante, porque se eliminan los errores y las inconsistencias en los datos. Muchas veces, resulta que yo tengo que hacer un informe y hay espacios en blanco. ¿Qué hace uno? Le toca corregir. Condensando, porque me dicen, uy, no, pero es que son 3 páginas, 4, 5, 300 páginas de lo mismo y tenemos que resumirlos, tenemos que condensar los datos. Es decir, poderlos resumir de una forma más concisa. ¿Sí? Entonces, fíjense en esta pirámide. Nosotros partimos de los datos, ¿sí? Aquella unidad de información que yo encuentro en el fichero, ¿sí? Estos datos los convierto en información, es decir, cojo esos datos y les pongo relevancia, propósito y contexto. Ya tengo información. Y cuando yo ya tengo esta información, al procesarla, al entenderla, yo ya tengo conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta pirámide funciona en muchos ambientes. Entonces, en la operación de los negocios, yo llego hasta el nivel de información. Pero en la parte de inteligencia de negocios, parto de la información para generar conocimiento. El conocimiento, cuando uno aprende algo, es cuando cambia su estado mental. Es decir, si yo, por ejemplo, estuve aprendiendo inglés, ¿sí? Y aprendí algo de inglés, eso cambia mi estado mental de alguna forma, cambia mi estado, cambia el estado en el que yo estoy mirando las cosas, porque ahora puedo ver las películas y no leer subtítulos. Bueno, ahora todas vienen traducidas al español, pero antes tocaba con subtítulos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo logro con el conocimiento. Entonces, la información es la comunicación de conocimientos o inteligencia. Y es capaz de cambiar el estado de conocimiento o la inteligencia del receptor que la percibe. ¿Sí? Y en el momento en que yo cambio mi estado de conocimiento o de inteligencia, impactan sobre los juicios de valor, las decisiones y los comportamientos. Realmente esto es lo peligroso de manejar grandes cantidades de datos sin responsabilidad o con fines no tan buenos. ¿Sí? Por decir algo que lo convenzan a ustedes a salirse de la Unión Europea, terrible. Pero eso es lo que han hecho. Han manipulado la información para hacerle a las personas que cambien de opinión
y tengan unos juicios o cambien sus juicios de valor y tomen decisiones o se comporten de una manera. ¿Sí? Entonces, fíjense que información que es los datos, más el contexto que les añade valor, más la utilidad que les disminuye la incertidumbre. Y con la información comunicada, ¿sí? Porque si yo tengo mucha información, pero no la comunico, no puedo cambiar el estado de conocimiento a nadie. Entonces yo tengo que mostrar esa información, visualizar, transmitir, exponer, comunicar esa información para que la persona o los receptores que están escuchando mi charla, mi conferencia, viendo mi exposición en Power BI, ¿sí? Cambien su estado de conocimiento y puedan emitir juicios, decisiones y comportamientos que al final es lo que uno usa para tomar decisiones, ¿sí? Por eso es que, es decir, todo este cuento es para decirles Power BI nos ayuda a hacer esto. Bueno, entonces, conocimiento. Conocimiento es una mezcla grande de experiencia, valores, información y know-how. El know-how es el saber hacer las cosas, ¿sí? Que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información y es útil para la acción. Si una persona que tiene que dirigir, tiene que tomar unas decisiones sobre una inversión grandísima, no tiene experiencia y no tiene know-how sobre lo que va a hacer, ¿sí? Sino que únicamente recibe información, pero no tiene la capacidad o el conocimiento para poderla interpretar e incorporarla, va a tomar muy malas decisiones y va a ser inútil, ¿sí? Y eso se ve mucho en los ministerios en Colombia. El conocimiento se deriva de la información, como la información se deriva de los datos. Pero si la persona no tiene conocimiento propio, esta experiencia y este know-how, se va a quedar a nivel de información, que no la va a entender. Si a mí alguien me dice, mire, es que las escalas musicales trabajan matemáticamente de esta forma y pues yo puedo recibir la información, pero no la convierto en conocimiento que no entendería de lo que me están hablando. El análisis de datos es el proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar los datos con el objetivo de resaltar la información útil, ¿sí? Y a partir de esta información útil, sugerir conclusiones y apoyar la toma de decisiones. Power BI tiene una partecita que se llama Power Query, que también está presente en Excel, que es la parte que nos va a ayudar a hacer esta parte de inspección, limpieza y transformación de datos. No lo hace Power BI, lo hace una herramienta heredada de Excel. Por eso es que yo digo que Power BI es un híbrido. Bueno, de nuevo, la Business Intelligence es el conjunto de estrategias, aplicaciones, datos, productos, tecnologías y arquitecturas tecnológicas. Fíjense que es todo esto enfocada hacia la administración y creación de conocimiento sobre el mercado. ¿Sí? Sobre qué, es decir, el mercado, como alguien lo dijo alguna vez, es lo que realmente mueve el mundo. Sí, yo puedo obtener el mejor producto, pero si no tiene mercado, me muero de hambre. Y se hace a través del análisis de los datos existentes en una organización. O sea, el histórico que ya hemos mencionado antes. Tiene que ver en cómo la organización usa los datos para facilitar la toma de decisiones. Bueno, seguimos hablando sobre el Business Intelligence. Abarca desde la comprensión del funcionamiento actual de la empresa o organización, como la anticipación de acontecimientos o estados futuros, con el objetivo de ¿qué? Ofrecer conocimiento para respaldar las decisiones empresariales. ¿Sí? Entonces, todo lo que es análisis de datos, minería de datos, inteligencia de datos, todo lo que llegue a ese apellido de datos que ahora está muy de moda, lo que hace es esto, ETL, extraer, transformar y cargar la información, ¿sí? O leer la información. Este LOAD no es carga, sino como lectura de la información
que viene de diferentes fuentes. Esta se depura y prepara, o sea, se hace una homogeneización. Bueno, esa palabra horrible, perdón. ¿Sí? Y eso se carga después en un almacén de datos, que es lo que se llama el data warehouse. Homogenización. Uy, casi que no puedo. ¿Sí? Y esto lo hacemos en Power BI. Esto lo hacemos en Power BI. Bueno, ¿para qué? Con lo que trabaja Power BI es un modelo de datos. El modelo de datos es lo que corresponde a lo que está metido o cargado dentro del almacén de datos. Es una representación visual o un esquema que me define los sistemas de recopilación y administración de información en cualquier organización. Más adelante vamos a ver que son unos cuadritos con rayitas, ¿sí? Pero este esquema o modelo ayuda a los interesados, que serían los analistas de datos, a crear una vista unificada de los datos de la organización. Entonces, fíjense que yo he repetido 300 veces ya la palabra datos, ¿sí? Porque nosotros vamos a analizar datos. Bueno, la creación y el uso de estos modelos de datos es lo que se llama la ciencia de datos, que ahora ya es una carrera, una especialización, un estudio de posgrado, y esto es la base para cosas como el ChatGPT que me ayuda a mí a hacer tareas. Ahorita los estudiantes están usando ChatGPT para hacer absolutamente todo, nadie está leyendo. O Sora, que es la inteligencia artificial que se inventa dibujos de gaticos haciendo equilibrio mientras toman cóctel y tienen una sombrillita. ¿Sí? Esa es una inteligencia artificial para crear imagen. Entonces, ya una vez confundidos o ilustrados sobre ese lenguaje común, ¿sí? Vamos a ver cuál es la arquitectura que tiene Power BI. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Muy ladrilludo? Bueno, No, señor, ahí vamos bien. Bueno, ¿cuál es la arquitectura que tiene Power BI? Entonces yo digo, esa palabra sí me la inventé yo. Power BI es un híbrido entre varios programas de Microsoft. ¿Por qué? Porque cogieron elementos de Excel, de Access, de PowerPoint y algo de la estructura de cómo se manejan bases de datos y crearon ese Power BI. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con Power BI? Que yo puedo tener fuentes de datos que vienen de Azure, o sea, la nube de Microsoft, de Excel, de otras bases de datos, del mismo Power BI, de Access o de bases de datos que están en la nube. Llego acá y les hago este procesito que se llama ETL, extracción, transformación y carga. Entonces, aquí lo que me hace mi Power BI es el ETL. Tengo un problemita con el mouse que está como saltando, pero eso no es mi mano, es el mouse. ¿Ven? ¿Sí ven que salta como si estuviera vivo, tuviera pulsaciones? Y lo que yo hago a partir de eso es presentar la información de manera visual, ¿sí? Mediante diferentes tipos de gráficos. Se llaman gráficos en Excel, aquí tiene un nombre más elegante, se llaman objetos visuales, ¿sí? Pero son los mismos gráficos que uno tiene en Excel, bueno, hay otros demás. Pero es el mismo modelo de gráficos de Excel. Es el mismo modelo de graficar tablas. Los que hayan hecho alguna vez tablas dinámicas y gráficos dinámicos van a decir, ay, qué boba, es la misma cosa. Sí, porque realmente es la misma cosa. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí son más bonitos y tienen una mayor gama de gráficos y se pueden importar otros gráficos, cosa que también vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, toda la carreta que yo les he echado desde los datos que conforman la información, cuando tienen contexto y cuando se homogenizan y cuando se tienen un significado y que la información me permite a mí cambiar el estado de conocimiento para tomar decisiones, todo eso está expresado aquí. Diferentes fuentes de datos, una herramienta que los transforma, ¿sí? Que los transforma y que me permite visualizarlos para que unos receptores, porque es que esto va para una persona, esto no es para mí solito, esto va para alguien. Alguien tiene que recibir esta información. Alguien tiene que estar recibiendo esta información. ¿Sí? Bueno, esa es una persona. Va a tomar una decisión dependiendo de cómo se presenten los datos, de qué información y de qué pueda entender de esa información. Entonces, esto es lo que yo les decía, la arquitectura de Power BI. Hay un desktop,
Power BI Desktop, que me sirve para crear o diseñar los dashboards. Pero, antes de eso, antes de crear o diseñar los diagramas bonitos, yo he tenido que procesar los datos, leer los datos, limpiar los datos, cohesionarlos, filtrarlos y escoger la información que yo necesito. Por eso es que se hace en el desktop, ¿sí? La parte de TL que se hace en el desktop. ¿Para qué? Pues para visualizarlas aquí. Aquí veo cómo se va a ver y cómo va a quedar y cómo voy a mover y toda esta cosa. Pero yo los presento acá, en el Power BI Service, que es donde yo visualizo y presento. Sí, esto lo puedo hacer en cualquier lado. Es decir, ya ni siquiera te voy a llevar el computador. ¿Sí? Y también lo puedo hacer en una aplicación móvil que se llama el Power BI Mobile, que también es de visualización y presentación, pero pues obviamente con las restricciones que nos da el tamaño de la pantalla del celular. La organización de las cosas no es la misma y de pronto mostrar una tabla en el celular va a ser complicadísimo. En cambio, en una pantalla más grande sí se puede, pero en el celular mostrar una tabla no sirve. Toca poner solamente grafiquitas. ¿Listo? Entonces, por eso les dije desde el principio, son 3 partes del mismo todo. ¿Sí? Nosotros vamos a centrar nuestro trabajo en el Power BI Desktop y vamos a trabajar también la parte de visualización en el servicio que está en la nube, el Power BI Service. Este desktop que vamos a manejar es la versión chiquita, ¿no? La versión gratuita. Existen unas versiones profesionales, existen como 2 versiones profesionales, pero eso sí ya cuestan plata y pues ya depende del bolsillo de la empresa o de la necesidad de la empresa, ¿sí? Que el pagar ese tipo de herramientas. Normalmente, las empresas lo que hacen es un convenio con Microsoft o se pagan licencias anuales o mensuales por determinada cantidad de usuarios y determinada cantidad de aplicaciones en la nube, ¿sí? Y para todas las empresas funciona diferente, ¿sí? Porque no todo el mundo hace los mismos contratos y no todo el mundo hace la misma administración de los datos. Por ejemplo, me decían al principio en otro curso, ay, profe, yo no pude subir, yo no pude entrar allá, yo no pude, no le daban permiso porque no estaba autorizada para hacer eso. La persona no tenía autorización para eso. Entonces tocó decirle a los gurús de IT que mire que es que están haciendo un curso de Power BI, por favor, denles acceso a la herramienta, ¿sí? Porque ellos en su rol no lo tenían incluido, porque alguien en el momento de definir o no tenía claro qué era lo que tenían que hacer, etcétera, y les dijo, no, ustedes no tienen ese rol, Excel, Word y PowerPoint, hágale, no más, ¿sí? Porque cada licencita de eso pues cuesta billetico. Bueno. Entonces, este es, pues para los que no lo tienen descargado, vamos a hacer el ejercicio de descargarlo de Microsoft. Esta es la dirección, voy a copiarlo, lo que pasa es que me toca salir del modo de presentación para poder copiarlo. Ahora sí vuelvo acá. Y la voy a poner aquí en una ventana de Google. Listo. Aquí está. Bueno, entonces aquí está para descargar las herramientas de aplicaciones de Power BI. Y fíjense que aquí dice desktop, mobile, puente de enlace de datos. Este no lo he trabajado porque no lo tengo instalado. Algo que se llama el report server, que es un servidor de reportes, y otro que es el generador de informes. Entonces fíjense que hay una cantidad de aplicaciones de Power BI, pero a mí me interesa es descargar este desktop. No vamos a irnos aquí por donde... Dígame. En el chat nos puede pegar el link, por favor. Ay, sí, claro, con todo gusto. Qué vergüenza, hombre. Qué descuidado yo. Listo, creo que uno se viene aquí donde dice descargar. Ah, no, a donde dice opciones avanzadas de descarga. No se van a ir a descargar que lo lleva a la Microsoft Store, que yo todavía no entiendo. No, aquí. Yo soy más de las personas que manejan Internet al estilo de los años 90. Y entonces, pues aquí uno le puede cambiar únicamente el idioma, le dice, venga a ver, Spanish. Listo, Spanish, ¿sí? Y le dice la versión esta. Uy, esta es nueva. Esta es nueva, del 1 de abril. Entonces le decimos descargar
Y ya aquí depende del equipo que yo tenga, ¿sí? Casi todos los equipos ahora utilizan Windows de 64 bits. Es muy raro el que tenga un equipo de Windows de 32 bits, ¿sí? Muy, muy raro. Entonces casi todo el mundo utiliza equipos ya, si tiene procesadores Intel Core i7, Core i5 o procesadores Ryzen 5 o Ryzen 7, esos son ya de 64 bits. Entonces pues yo le voy a decir que es 64 bits y le voy a decir que me la descargue. Y guárdeme aquí donde dice descargas. Esto se demora pues un ratico dependiendo del equipo, de la velocidad de la conexión a internet y listo. Sin embargo, pues yo ya la tengo instalada, entonces no la puedo volver a instalar, ¿sí? Entonces vamos a ver, pero la instalación es mogollo, de verdad, ese es siguiente. Entonces, ¿cómo se hace la instalación? Una vez uno baja su archivo, bueno, eso sí ya es personal. Normalmente yo casi siempre ejecuto los instaladores en modo de administración. ¿Cuál es la diferencia entre el modo de administrador y el modo de usuario normal? Que muchas veces los programas requieren de permisos del sistema operativo para grabarse dentro del disco duro, ¿sí? O cambiar algo en la configuración de Windows. Entonces, para que no me ande preguntando cosas que yo no entiendo, entonces yo normalmente lo que hago es darle clic derecho y le digo ejecutar como administrador. ¿Sí? Entonces me sale esta ventanita. ¿Quiere permitir que la aplicación realice cambios en el dispositivo? Sí, señor, yo quiero, porque lo que yo voy a hacer es instalar este programa de Microsoft. Yo voy a decir que sí. Entonces ya me sale aquí. Entonces me dice asistente para la instalación de Microsoft Power BI Desktop 64. Entonces voy a volver a la diapositiva porque es que ya lo tengo instalado, ¿sí? Y no quiero dañar la instalación. Entonces ya vamos aquí, donde dice Spanish. Ya, perdón, aquí donde dice español. Y después de eso, pues se le da siguiente. ¿Sí? Una vez he escogido el idioma en el que yo quiero que mi Power BI Desktop se instale, ¿sí? Que sería español en este caso, pues yo le digo siguiente. Y después me dice, ¿dónde quiere que ponga el Power Desktop? Normalmente, él siempre lo va a poner dentro de los archivos de programa, en el disco duro C, como Microsoft Power BI. Sí, señor. Siguiente. Acepta los términos, le hago clic aquí, siguiente. Después le digo instalar. Bueno, que cree un acceso directo en el escritorio. Sí, claro, póngame el iconito en el escritorio. Instale, listo, instale. Ahí se demora. Así como anécdota, en uno de los, lo hice en vivo una vez con el anterior equipo. Todo el mundo terminó de instalar su Power BI, yo hasta ahora por la mitad. Pero les digo, este software exige memoria mínimo de 8, preferible de 64 y procesador rápido. Sí, créanme, es un software bastante denso. Y una vez se haya terminado, se haya llenado la barrita y haya pasado el tiempo, pues ya sale aquí diciendo listo, instalación completada, etcétera. De una vez si yo le digo finalizar, él me aparece aquí con el chulito en la opción de iniciar el Microsoft Power BI Desktop. Le digo finalizar. Entonces fíjense que es una instalación muy sencilla. Yo aquí lo único que tendría que decirle sería siguiente. Y aquí me dice calculando el espacio necesario y todo eso que él hace, él tiene que detectar que ya hay sí, por ejemplo, que dice que ya tengo una instalación en el equipo, ¿sí? Entonces le digo siguiente, acepto los términos y le digo siguiente, pues hasta aquí voy a llegar para no dañar la que tengo, porque eso más bien toca es actualizarla, ¿sí? Aquí le voy a decir ya cancelar, pero pues una vez le haga eso, pues es solamente aceptar el de la licencia, darle a instalar y esperar a que termine. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera evidencia? Pues ustedes deberían, para poder desarrollar el curso, pues instalar el Power BI Desktop, que es el que vamos a utilizar para diseñar nuestras presentaciones, nuestras visualizaciones, nuestros informes y para analizar los datos. ¿Sí? Y de todos modos, habiliten el Power BI que utilizan en su empresa,
¿sí? Y quienes no tienen Power BI, aunque si para una persona está, lo más probable es que para todos los miembros de la organización lo tengan, hay otra forma de manejarlo gratuitamente durante un mes desde cualquier computador, ¿sí? Y pues abrirlo, mirar las ventanas, capturen pantallazos, ¿sí? Y pues en un procedimiento que les voy a dar la próxima clase, pues enviarlos como prueba de que lo instalaron. Si ya lo tenían instalado, pues ni modos, porque ya lo tenían instalado. Pero sí es un ejercicio muy sencillo. Power BI es una aplicación de Microsoft. Realmente no sé si está para Mac. Creo que sí, pero no para Linux. Pero casi todos usamos Windows. Y pues una pregunta sencilla, ¿qué tan similar o diferente es con respecto a otras aplicaciones de Office? ¿Sí? Como yo les dije, es como un híbrido. Entonces, por favor, me cuentan cómo les fue. Ok, bueno, de una vez vamos con la segunda clase. Para los de la tarde ya corrí ese error, qué vergüenza con todos ustedes. Nosotros echamos un poco de carreta sobre la parte de datos, de que como Power BI es un conjunto de servicios, aplicaciones y conectores a fuentes de datos que se usan para transformar diferentes fuentes de datos independientes, independientes, es decir, de diferentes fuentes, en información que sea consistente, visualmente inmersiva e interactiva. Entonces, para conectar con diferentes fuentes de datos, por ejemplo, libros de Excel, archivos de texto plano, bases de datos tipo SQL o Access, ¿sí? Se usan las herramientas del editor de consultas Power Query. ¿Sí? Ya se los había mencionado. Y ese Power Query es el que me ayuda en los procesos de extracción, transformación y carga de los datos dentro de Power BI. Parece que fuera, es decir, es una aplicación aparte a Power BI, porque Power BI sería la parte que hace las gráficas, pero Power Query es la que me ayuda a traer los datos y hacer esta transformación de datos en lo que yo necesito diseñar para que se interprete correctamente. Entonces, Pregunta, profe. dígame. Yo puedo traer datos a través de ese Power Query, puedo traer datos bueno, el antiguo Visual Fox Pro o de bases de datos Visual Base, del database, o puedo traer datos de bases de datos del .NET. De .NET sí estoy seguro que sí. Visual Fox Pro, uy, es que Fox Pro es un poquitico antigua, yo trabajé eso como en los años 90, ¿sí? No estoy seguro de Visual Fox Pro, Bueno, de pero pronto sí no, existe. pero no la pasaría a .NET y si se puede tener de .NET, Exacto, listo, sí, gracias. eso era lo que le iba a decir, de pronto usted coge de Visual Fox Pro y lo pasa a algo como más nuevo y ahí sí, sí se pueden traer de bases de datos, pero pues usted tiene que tener el usuario de la base de datos. En el caso, yo no he trabajado muchas bases de datos, pues más bien MySQL. En el caso de MySQL toca tener ejecutando el servidor interno, ¿sí? Para que se pueda conectar a la base de datos. Mientras que usted se pueda conectar con un usuario y con una clave a la base de datos, no hay ningún problema, ¿sí? El problema es el conexionado a la base de datos y que usualmente pues nosotros, yo por ejemplo aquí no tengo ninguna base de datos instalada, pero digamos, no sé, en su caso voy a inventar algo. De pronto sus mercedes usan Microsoft SQL Server, entonces también de SQL Server, sí. Y de las bases de datos de Azure que están en línea, también. Y de Access también. Entonces sí, y Postgres y María, tiene varios conectores a bases de datos. Sin embargo, no todos funcionan tan ¿cómo se dice straightforward en español? Tan directamente como lo haría con Excel. De pronto hay que tener cierta precaución. A veces toca tener, por ejemplo, en el caso de MySQL, toca instalar un complemento para que se pueda leer en .NET. Bueno, es decir, hay diferentes cosas que tendría que hacer, pero sí se pueden hacer. De hecho, tienen los conectores, pero no es tan directo como leer de un texto o de un Excel, pero sí se puede. Lo que pasa es que no tengo aquí ejemplos de archivos de ese tipo. Bueno, entonces, en la configuración de datos, de bases de datos, se puede recurrir a las herramientas ofrecidas como el editor del lenguaje de consultas DAX. ¿Sí? Realmente Power BI
o no la parte de visualización, trabaja dos lenguajes de programación, ¿sí? Trabaja DAX, que es el lenguaje de análisis de expresiones de datos, y trabaja M. M es el lenguaje con el que se trabaja Power Query. Dentro del curso, por eso digo que debe haber un nivel adicional, no se hace énfasis en la parte de programación en DAX o M, ¿sí? Vamos a hacer algunas cosas, sí, pero no es el énfasis del curso. Debería existir, ojalá lo saquemos, un nivel más allá de la visualización que me enseñe a mí a manejar las herramientas de datos. Este es como el símil que tienen los macros en Excel. ¿Sí? Las personas que de pronto hayan trabajado macros o que hayan estado en un curso de Excel, saben que los macros de Excel están escritos en un lenguaje que se llama Visual Basic para aplicaciones, VBA. ¿Sí? Esto es un lenguaje de programación estructurado, con estructuras de datos y condicionales y todo eso. Es decir, en un curso de visualización o en un curso de manejo de Excel, no se hace énfasis en la programación. Pero eso, cuando uno aprende la programación de los macros en Excel o de Power Query en M o de Power BI en DAX, la cantidad de cosas que puede hacer va mucho más allá de lo que le ofrecen los menús que aparecen dentro del programa, ¿sí? Pero pues como este es el curso introductorio de Power BI, nosotros no vamos a hacer profundización en ninguno de los dos lenguajes que se manejan dentro de Power BI, ni M ni DAX. Los menciono porque pues tengo que decirles que existen, como el lenguaje Visual Basic para aplicaciones de Excel, que pues muy pocas personas manejan, y normalmente los que lo hacen pues son programadores, ¿sí? Una persona puede hacer macros de Excel para mejorar su trabajo, pero pues a veces se empieza a mirar el código y dice, uy, no, esto no es para mí. Entonces, ya ahí hay ese es como un nivel posterior a este curso. Sí, por eso digo, ya el lenguaje de consultas ofrece un control muchísimo mayor sobre las transformaciones que yo pueda hacerle a los bases, a los datos que tengo acá. Y sin embargo, entre comillas, es sencillo porque se parece a las funciones de Excel. ¿Sí? Hay muchas cosas que dice uno, pero eso es una función de Excel. Y sí, realmente es una función de Excel. Y la sintaxis es similar a la sintaxis que tiene Excel cuando uno trabaja con tablas. Entonces, sí digamos que entre comillas es sencillo, pero no deja de ser un lenguaje de programación. Bueno, entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí ya se trabajan matrices, ¿sí? Se dimensionan matrices de variables. Entonces, no siempre este tipo de conceptos es claro para todas las personas, porque en los cursos siempre son muy heterogéneos. Hay personas que son solamente usuarios que manejan Excel y necesitan Power BI para mejorar la presentación de esos informes, y de pronto está en la parte que son los ingenieros de sistemas, que sí son súper gomosos de hacer programas y todo esto, pero entonces entre ellos dos hay una diferencia de conocimientos bastante grande, y está bien, porque pues para eso las personas tenemos diferentes tipos de especializaciones. Entonces, por eso es que en la parte de programación no se puede en estos cursos que son introductorios. Sin embargo, se las menciono. Bueno, entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo en Power BI? ¿Sí? Recuerdan que en la presentación inicial estábamos hablando de inteligencia de negocios. Y ese mismo flujo de trabajo de datos que vimos en inteligencia de negocios es lo que se hace en Power BI. Entonces, conecta Power BI a las fuentes de datos, y me toca cambiarle el color a esta. Qué pena. Entonces, error mío. Entonces, conexionando a las fuentes de datos. Diferentes fuentes de datos, como lo preguntaba Fabián, creo que se llamaba Fabián. Diferentes fuentes de datos. Después, se transforman los datos. ¿Sí? Se enriquecen los datos y se crea la información para hacer los informes. Después de eso, los informes se publican y se comparten.
Entonces, aquí encontramos dos partes que son bien diferenciadas. Esta parte de acá, que es la del dominio de los datos. Uy, escribir con esto es complicado, con mouse. Esta es la del dominio de los datos. Bueno, ahí dice datos. Y esta es la del dominio de la interfase del usuario. Le voy a decir simplemente UX. De la interfase del usuario. Entonces, Power BI tiene esas dos partes. ¿Sí? Una que es Power Query, que me va a hacer todo el trabajo referente al ETL, o sea, extracción, transformación y carga de datos, y la parte gráfica que me va a permitir crear los informes. ¿Sí? Todo en un solo paquete. Pero, como les dije, esta es la parte en la que nos toca pensar y esta es la parte artística. ¿Sí? Entonces, puede suceder que hay un equipo de trabajos donde una persona se encargue de hacer la parte de datos y otra persona se encargue de hacer la parte visual. ¿Sí? Perfecto, válido, totalmente válido, porque yo les confieso, yo soy muy malo haciendo esta parte visual. No se me ocurre nada. Me toca fusilar ideas que hicieron otros. ¿Sí? Entonces, pero pues son las dos partes. Entonces, las actividades y los análisis en Power BI tienen este flujo de trabajo común, que es el paso a paso, que es importar los datos y crear el informe. Publicar en el servicio de Power BI, donde se pueden hacer nuevas visualizaciones o cuadros de mando o dashboards, y compartir estos cuadros de mando con los miembros del equipo o la organización. ¿Sí? Pero recuerden, la parte dura, la parte complicada está aquí, en lo que yo hago con los datos. Los conecto de diferentes fuentes, utilizo una herramienta para el modelado o transformación o conformación, filtrado, completación, condensación, compresión de los datos, y ahí sí, los visualizo y los comparto. Esa es la idea de Power BI. Y esto es todo lo que hace aquí, se ve esquematizado en esta imagen. ¿Sí? Entonces, yo tengo diferentes fuentes de datos, bases de datos SQL, Excel, archivos de texto plano. Mediante Power Query, ¿sí? Yo hago el ETL, la transformación, la extracción y la carga de los datos. Después paso a lo que se llama el Power Pivot. Bueno, Power Pivot se llamaba en Excel, ¿sí? Y por eso es que es un híbrido. Que dentro de Power BI se llama DAX, que es el modelado y las relaciones que tengo yo entre los datos. Y después paso a algo que también tenía Excel, pero ya lo quitaron. Lo tenía Excel, que se llamaba Power View, que es lo que viene a ser la visualización. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Microsoft? Cogió estas herramientas de Excel, a esta le cambié el nombre y le puso Power BI, las juntó, le puso una cantidad de fuentes de datos, hizo una versión para web, otra para móvil y lo llamó Power BI. Muy pilos los de Microsoft. Y qué curioso, después este Power View se podía, es decir, esto estuvo en Excel como hasta el año 2016 o 2019, no me acuerdo bien. Pero este Power Query todavía lo tiene Excel. Y este Power Pivot es uno de los complementos que uno le puede habilitar a Excel. ¿Sí? Y en Excel también yo puedo hacer estas gráficas y usar segmentadores para que se muevan. Entonces, se puede Tableros hacer. de control. Sí. Dígame, sí, tableros de control, dashboards, sí se puede hacer. ¿Sí? Entonces, son herramientas. Lo que pasa es que esta es mucho más bonita, es mucho más intuitiva y la parte de manejo es más sencillo que en Excel. Pero si sumerse en Excel, trabajaba diferentes fuentes de datos, sabía filtrar, sabía utilizar funciones y sabía hacer tablas dinámicas y gráficos dinámicos, vea, Power BI va a ser la palabra que nosotros usábamos cuando yo era niño, era bocho, era muy fácil, va a ser muy sencillo de entender y de coger así, chan, chan, chan. El que haga
gráficos dinámicos y tablas dinámicas en Excel, va a coger Power BI y dice, ¿yo para qué voy a hacer el curso? Porque es básicamente como una nueva manera más simpática de hacerlo, pero es lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los componentes que tiene Power BI? Pues ahí vamos a encontrar que tiene algunos elementos básicos, los menús no son tan grandes, ¿sí? Y tiene el conjunto de datos, que es lo que viene de Power Query. Esta es la parte fuerte, esta es la parte fuerte, lo que sale del Power Query. Las visualizaciones o los objetos gráficos, perdón, que son lo que yo voy a poner en pantalla dentro de mi informe. Pues las visualizaciones me componen el informe. Y el informe pues viene a partir del conjunto de datos que yo haya definido. Muchas veces son datos consolidados de diferentes fuentes. Y estos informes los convierto en cuadros de mando y también les agrego, miniaturas. Tal como en Excel yo puedo poner grafiquitas miniaturas y hacer formato condicional y todo. Es muy similar, creo. Bueno, entonces empezamos con el conjunto de datos, ¿sí? Esta es la colección de datos o la recolección de datos que Power BI puede utilizar para crear las visualizaciones. Este conjunto de datos puede ser simple, un libro de Excel, ¿sí? Pero puede ser también combinación de muchas fuentes diferentes. Estos datos, una vez metidos dentro del Power Query, se filtran y se combinan para proporcionar una única colección de datos. Es decir, los tengo consolidados, ¿sí? ¿Para qué? Para que los pueda utilizar en Power BI. Así, un truquito. Si yo consolido diferentes fuentes de datos y se me da por hacer lo que uno siempre hace, oye, le está ocupando mucho espacio, venga, lo quito. Muere. Power BI no almacena los datos que lee. No los almacena. Si yo saco datos de una página web y la página web el día que yo voy a hacer la presentación estoy tan de buenas que Morphy hizo de la suya esta caída, vea, yucas, muerte súbita, porque él va a conectarse a internet cada vez que yo lo abra para bajar los datos, pasarlos, es decir, todo esto lo hace por tras bambalinas, ¿no? Sí, tras la cortina, lo hace tras la pantalla. En bambalinas llega, se conecta, transforma los datos de la misma forma que yo los hice antes y ¡prum! Ahí sí me los pone. Si yo leí datos de un archivo de PDF, pero de casualidad le cambié el nombre al archivo de PDF, ¡prum! Yucas, muerte súbita. No va a encontrar el archivo y no me va a conformar el modelo de datos. Entonces es muy importante que las fuentes de datos de Power BI se conserven, que sean las mismas por lo menos hasta que yo haga la presentación. ¿Sí? Porque Power BI, a diferencia de Excel, no me crea un archivo donde guarda todos los registros, todos los datos, ¿sí? Sí, ese fichero o archivo de Excel me guarda absolutamente todo. Las imágenes, el formato condicional me lo guarda todo. O una base de datos también lo guarda todo. Power BI no lo guarda. Power BI, cada vez que yo inicio o voy a abrir un informe que yo haya hecho en Power BI, se conecta con la fuente de datos y la vuelve a subir. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Porque sucede. Y si yo digo que sucede es porque el chasco ya me ha pasado. Entonces, fíjense. Ahí es, Digo, perdón, ahí es digo, recomendable que tanto la base de datos o la fuente de los datos junto con el archivo de Power BI o el tablero estén ojalá en la misma carpeta. sí, ojalá. Sí. Sí, Porque a veces se cambian de carpeta de archivos, entonces cuando usted va a actualizar el Power BI se corta, se pierde la información. Se pierde. Entonces, eso es algo que toca, hay que tener cuidado con eso, porque de verdad a mí me pasaba, digo, me pasó, ¿sí? Pero eso es cuando a uno le pasan las cosas, cuando aprende esas cosas, y eso no está escrito. Entonces, de la nube, de la web, de Access, de Excel, de bases de datos, de Salesforce, de Chimpmail, de encuestas que yo hago por correo electrónico, de software como Trello, de Salesforce, que es un software para manejar equipos de ventas, es decir, de muchísimas fuentes. Una pregunta, es que Dígame.
nosotros acá, pues, particularmente en el proceso en que desarrollo aquí en la Super, hacemos desde el área de bienestar y desde seguridad y salud en el trabajo encuestas en relación con la actividad X que se hizo y demás. No he podido encontrar la forma de, cuando voy a hacer un tablero de Power BI, al descargar la información del Google, del formulario De Google. del Forms, exactamente, se actualice directamente con el Power BI. Entonces toca bajar el Excel, acomodarlo y luego hacerla. Entonces, ¿hay alguna Sí. forma de hacerlo directamente? No, y le voy a explicar el por qué. Microsoft y Google son dos empresas competencia. ¿Sí? Usted no va a encontrar una fuente de Google en Power BI, no la hay. ¿Sí? De hecho, para poder leer archivos generados por una suite de ofimática diferente a Office, tiene que hacerse con formato ODS, Open Document, ODF, perdón, Open Document Format. ¿Sí? O sea que usted tendría que coger eso, es decir, el proceso es el que hace, pasarlo a Excel y después a Power BI, no hay directo. Ok, y los Pero formularios que se hacen, en Office Form o en Forms Office, ¿eso sí o tampoco? Yo me imagino que sí, no lo he probado. Sí, ya van dos cosas que ustedes me pudieron aprender. Dos cosas que voy a anotar acá. La de Sí, la... porque es que, por ejemplo, ahorita uno hace un cuestionario con Forms de Office y de una vez lo abre y ya en tiempo real el Excel o el informe se va actualizando. Entonces, a su vez, no sé si se pueda que ese informe, ese archivo de Excel que se descarga en tiempo real, de una vez me sirva para actualizar el Power BI que yo haga de ese informe. Pues Y que yo no no soy tenga yo mentiroso. necesidad de descargar el Excel y Ok, después yo hacer una... le entiendo. No soy mentiroso, no lo he hecho, ¿sí? Y como no lo he hecho, no le puedo dar una respuesta, pero ya lo anoté y lo vamos a hacer, ¿sí? Es decir, a mí me gusta que ustedes pregunten y sobre todo cuando yo no les puedo responder, porque eso enriquece. A mí me enriquece todas las preguntas que me hacen. Por ejemplo, a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo de proyecto, porque es que como yo ya no trabajo proyecto, trabajé en otra época, pero sí debe ser muy interesante ver cómo se pasa de proyecto a Power BI. Muy interesante. Y eso, el ingeniero de proyectos que llegue a hacer eso, vea, imagínese presentar esas curvas y eso debe ser, yo sufrí haciendo eso, pero hacer en Power BI debe ser súper tramador. En serio, créanme. Debe ser muy chévere. Pero gracias por las preguntas. Cada vez que tengan una duda, pregunten. Lo peor que yo les puedo decir es, no sé, pero déjeme yo lo averiguo, ¿sí? Porque yo no me las sé todas. ¿Sí? Bueno, entonces, se pueden crear este conjunto. Seguimos con lo nuestro, ¿no? Digamos aquí, que tenemos una cantidad de fuentes que vamos a leer dentro de Power BI. Entonces, este conjunto de datos se puede crear a partir de bases de datos, tablas de sitios web, resultados de una campaña de marketing en línea, correos electrónicos, ¿sí? Power BI tiene conectores que unifican y crean el conjunto de datos que se haya reunido a partir de fuentes diferentes con la salvedad que les mencioné de mantener la fuente dentro del mismo archivo y dentro del mismo directorio y con el mismo nombre. Si yo le cambio el archivo, el nombre o la dedicación o lo desaparezco, lo que yo había hecho antes en Power BI también va a empezar a funcionar mal. Y esto se hace mediante conectores de datos. En Power BI se llaman así, conectores de datos, que están incluidos y sirve para extraer, filtrar o insertar desde Excel, SQL, Azure, Facebook, Salesforce, MailChimp, diferentes fuentes de información. Una vez yo haga esto, que tengo el conjunto de datos, pues comienzo a hacer mis visualizaciones, ¿sí? Entonces, estas visualizaciones pues son la representación visual de los datos. Habrá datos que se acomoden a determinada forma de visualizar, ¿sí? Casi siempre, por ejemplo, si tengo un conjunto de datos muy dispersos, no puedo ponerme a hacer gráficos de punticos que me quedan una nube de puntos.
Si tengo gráficos que son de ventas y todo eso, los gráficos de barras, así parezcan los más sencillos, son los más indicados. Si yo tengo una diferencia de gastos o una diferencia de producción, puedo hacer gráficos de torta o puedo hacer gráficos de rectángulos, es decir, puedo incorporar diferentes tipos de gráficos o puedo, si por decir algo estamos haciendo un análisis de las IPS en diferentes localidades de Bogotá, yo puedo poner el mapa de las localidades de Bogotá y mediante una burbujita de diferente diámetro representarlo, no sé qué sé yo, me estoy inventando la cantidad de pacientes o la cantidad de quejas recibidas de una IPS en determinada localidad de la ciudad o en determinada ciudad, ¿sí? Entonces puedo conjugar gráficos mediante mapas que tienen sus truquitos, que no siempre funcionan a la primera, pero también los puedo utilizar, ¿sí? Entonces, mientras más interesante pueda ser yo mi informe, mucho mejor. Pero recuerden que siempre lo que voy a estar es representando visualmente un grupo o conjunto de datos, ¿sí? O puede ser una visualización sencilla, lo que se llama una tarjeta que me representa un KPI o un número clave que va a estar cambiando dependiendo de cómo está haciendo yo la presentación, pero que me representa, qué sé yo, no, pues el número total de graduados de las facultades de ingeniería de la universidad. Y ese es el número total y me estaría totalizando las diferentes ingenierías. Es decir, cuando yo estoy diseñando, debo saber cuál es la información que yo quiero que se vea. Y entonces utilizo las herramientas o los objetos gráficos que me entrega Power BI para facilitar la comprensión de los escuchas, de las personas que están recibiendo la información. No mía, bueno, yo tengo que hacerlo, pero tengo que pensar en quiénes van a estar recibiendo esta información, ¿sí? Entonces, se puede representar una sola cifra, porque de pronto visualmente es muy compleja, o de pronto es miles y miles de millones, ¿no? Entonces ponga un numerito chiquitica, miles de millones, ¿sí? Para que no sean tantos ceros ni tantas cifras no tan significativas, porque pues eso de pronto nunca es exacto. O puedo codificar los mapas por colores, o sí, que me muestre una opinión de votantes, o la cantidad de consumo de determinado producto por ciudades. Es decir, hay diferentes maneras de mostrar la información. Bueno, los objetos visuales representan los datos de tal forma que proporcionan contexto y una información que es más complicada de discernir o entender porque son tablas de números y uno cuando mira una tabla de números se pierde. En cambio, cuando yo pongo gráficos dinámicos estilo Excel, pues la información numérica que está en las tablas se hace visible y yo, wow, ya entendí más. Es decir, es mucho más fácil de entender la imagen que el conjunto de números en una tabla. Así yo le ponga colorcitos, no, es más fácil la imagen, ¿sí? Y las personas que toman decisiones usualmente quieren ver las cosas así. Muéstrame de una forma que la persona que va a tomar la decisión entienda. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos gráficos, gráficos de líneas que se pueden hacer en Excel. Gráficos de líneas que se pueden hacer en Excel. Gráficos de barras apiladas que también se hacen en Excel. Botones, ¿sí? Los cuales me van por ejemplo, a llevar a una página donde se abre una sola de estas gráficas. Aquí tengo selectores de datos o filtros de datos o segmentadores de datos, ¿sí? Que realmente son filtros. Como en Excel nosotros también trabajamos los filtros en las tablas para escoger determinado parámetro o determinado rango de parámetros. Aquí se llaman segmentadores o visualizadores o filtros. Y tengo tarjetas donde estoy verificando valores, ¿sí? Valores importantes. Y aquí tengo más segmentadores de datos y segmentadores de fecha, porque yo también le puedo decir, muéstrenme en tales y tales fechas. Y este conjunto de datos, que si ustedes se fijan, eso también está en Excel, pues es lo que yo tengo en Power BI. Aquí tengo una imagen, ¿sí? Con un icono. Este icono puede ser un botón, el cual me devuelve a la presentación inicial, o puedo cerrar la presentación. Entonces, son objetos gráficos. Manejo yo como si estuviera diseñando grafiquitos en PowerPoint,
mediante gráficos dinámicos de Excel, mediante segmentadores, mediante botones de acción, que en Excel serían como los macros, y esto es básicamente Power BI. Por eso les dije desde el principio, es como un híbrido entre diferentes aplicaciones que me permite a mí hacer presentaciones que son visualmente atractivas y que le permiten a las personas decir, oiga, sí está pasando esto, o no me muestre el año 21 al 22, no muestre solamente la segunda mitad del año 22. Entonces, en el momento de segmentar el calendario, pues toda mi información relacionada va a tener solamente, perdón, va a estar visualizada la información que yo le definí en el periodo de tiempo que yo le dije. ¿Sí? Entonces, eso funciona así en Power BI. Los informes. Entonces, un informe en Power BI es una colección de visualizaciones. Estos todos son objetos visuales de Power BI. Son objetos visuales. Entonces, lo que yo hago en un informe es poner varios objetos visuales de estos, cambiarle los colores. A mí los esquemas de colores no me gustan, pero pues así vienen definidos. Y puedo hacer una o varias páginas que se asemejan a las hojas de Excel. Aquí lo llaman lienzos, porque pues esto es un trabajo más artístico de poner que los colores combinen, que sea bien bonito, etcétera, ¿sí? Que la visualización sea más agradable, pero básicamente el trabajo el objetivo del curso es hacer esta parte, ¿sí? Las visualizaciones en Power BI. Entonces, un informe en Power BI permite poner diferentes o múltiples visualizaciones en varias páginas, ¿sí? Y organizar las visualizaciones de tal manera que yo esté contando la historia. Cuando yo expongo, por ejemplo, voy a exponer los resultados financieros de una organización a lo largo del año. Yo estoy echando el carretazo contando la historia de cómo nos fue desde enero hasta diciembre, dónde ganamos más, cuánto ganamos más, con qué ganamos más, en dónde no nos fue tan bien, en dónde perdimos y por qué casi nos vamos de quiebra, etc. Estoy contando la historia, ¿sí? Y entonces las personas que escuchan esa historia, obviamente esa historia no es cuento, está basada en datos. Recuerden, nosotros ya dijimos eso. La historia que yo cuente está basada en datos, no en fantasías ni en opiniones, son datos, ¿sí? Entonces, al estar contando la historia a partir de los datos, las personas que la escuchan van a entender, van a cambiar su nivel de conocimiento y van a poder tomar decisiones. Entonces, fíjense que todo se relaciona. Entonces, yo puedo hacer desde el informe de ventas trimestrales, el crecimiento de ingresos en un segmento, cualquier tema. Y ahora que me dijeron que manejo de proyectos, vamos a hacer, ojalá lo logre, de cómo se manejaría, o por ejemplo en los proyectos siempre molestan es por la curva S, la curva de manejo de presupuesto versus tiempo, versus cumplimiento de tiempo. Entonces imagínense una curva de esas dinámica de Power BI. No haber tenido eso en las presentaciones en las que yo hacía antes a punta de Excel y PowerPoint. Pero bueno, eran las herramientas que se tenían en ese momento. Entonces, cualquier tema, ¿sí? Se puede convertir en un informe que permite recoger y organizar las visualizaciones en una o varias páginas. Es mejor hacer varias páginas que varios objetos visuales así todos apeñuscados chiquiticos. No, para eso se tiene páginas. Y para eso yo puedo navegar entre las páginas como si estuviera navegando en una página web. Por eso el concepto de página, ¿sí? Es como si estuviera manejando en la web porque yo le puedo poner botoncitos para ir hacia adelante, para ir hacia atrás o para saltar a un vínculo, tal como en una página web. Bueno, los cuadros de mandos o dashboard que alguien ya los mencionó, ¿sí? Es cuando el informe ya lo tengo listo para compartir en una sola página o en una colección de vistas, ¿sí? Ya tengo un panel de control. Esta colección de imágenes o de objetos gráficos en una sola página se comparte con otros miembros de la organización u otros interesados en recibir esa información. Entonces, normalmente es pues una selección de elementos visuales de Power BI y una visión general rápida de los datos o la historia que a mí me interesa presentar. Es decir, a las personas que van a tomar decisiones no les interesa la minucia, no les interesa saber si
Si en el momento de cambiar de café Juan Valdez a café sello rojo empezamos a ahorrar plata, esos detallitos no les interesan. Esos datos así minúsculos no les interesan. Pero la gráfica de los cambios que se hayan hecho para mejorar los gastos presupuestales, esa sí les interesa. ¿Y de dónde sale esa gráfica? Pues de la suma que ha hecho juiciosamente el Departamento de Contabilidad en todas sus hojas de Excel para proporcionar esos datos para que la persona se dé cuenta, sí funcionaron las medidas de presupuesto que hicimos. ¿Sí? Entonces, todo está basado en datos. Por eso se llama inteligencia de negocios a partir de los datos presentes e históricos de la organización. Entonces, el cuadro de mando debe caber en una sola página. Este sí cabe en una sola página. Pero eso no quiere decir que el informe solamente tenga una página, no. La parte donde yo voy a manejar mi informe, mi hoja inicial, por decirlo así, sí va en una página. Y en Power BI, las páginas se llaman lienzos, ¿sí? Que es el fondo vacío en el escritorio del Power BI de esto. Lo llamarán lienzos porque pues, los que hacen esto son más artistas que analistas de datos, ¿sí? Porque lo que quieren, ya una vez con los datos hechos, yo ya lo que tengo que hacer es el trabajo de ponerlo bonito, agradable, con una combinación de colores que si de pronto yo tengo colores corporativos, sean los colores corporativos, o algo que no tenga, que no sea básicamente como me decía mi ex esposa, no debes combinar cuadros con rayas. No sé si me entiende. Es algo que sea realmente agradable. Bueno, entonces, como el lienzo es el que utiliza un artista o un pintor, pues en este espacio se crean y se combinan o reelaboran los elementos visuales para que la presentación sea interesante y convincente. ¿Sí? Y estos cuadros de mando o estas presentaciones o estos informes se comparten con otros usuarios o grupos de usuarios. ¿Sí? Como esto. ¿Sí? Fíjense que tenemos aquí diferentes objetos visuales. Esto es un objeto visual. Este objeto visual se llama, esta es una tarjeta múltiple. Aquí tenemos, esta es la misma gráfica de rayas, pero le pusieron colorcitos debajo. Este es el mismo cuadro, el mismo gráfico de barritas, y esto sí es el gráfico de punticos, pero si ustedes se fijan, los punticos tienen un diámetro proporcional al tamaño o a la cantidad. Aquí hay un mapa, ¿sí? Y aquí tenemos una miniatura y una tarjeta de valor o KPI. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos que vamos a combinar para poder hacer los informes. Pero no se les olvide que parte del curso va a tratar sobre cómo tratar los datos para que estas grafiquitas salgan bonitas y al mismo tiempo sean útiles, muestren la información correcta para tomar decisiones.